que ha anunciado el presidente Martín Vizcarra la fecha de hoy, contagiados por coronavirus COVID-19. Repetimos que son 23 los hospitalizados, 9 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, 2 en evolución favorable y 4 de ellos con un riesgo de sumo cuidado. Además también confirmó la cifra que ya habíamos dado aquí y que había informado el Ministerio de Salud, que son 7 hasta el momento las personas que han perdido la vida a pesar de los esfuerzos de los médicos contagiados de coronavirus. Además hizo un llamado importante a la población del norte. Primero anunció que por primera vez hay una nueva región con 3 casos de contagiados de coronavirus y es Tumbes. Dijo además que hay que prestar una mirada especial al norte del país, donde se están presentando mayor casos de contagiados después de Lima, y que justamente coincide con personas que no cumplen o hacen caso omiso a las disposiciones del gobierno. Entonces hizo un llamado al norte del país para que puedan cumplir con las medidas adoptadas por el gobierno y así frenar, mitigar en gran medida el contagio del coronavirus. Además anunció que ayer lunes la Policía Nacional del Perú detuvo a 2.451 personas, lo que suman en el acumulado más de 16.000 personas que no han cumplido las disposiciones del gobierno. ¿Qué pasa con estas 16.000 personas que no cumplen, que no ven lo que está pasando en nuestro país, que no acatan en función de su salud y la salud de todos los peruanos? Además, volvió a remarcar esto de estas personas que se detuvieron ayer, de más de 2.000 personas, 528 son de Lima, y La Libertad y Piura juntos hacen más de 1.000 detenidos. Y él recalcó que a pesar de la población que es mucho mayor en Lima, son más personas las que se han detenido entre La Libertad y Piura. Entonces vuelve a hacer un llamado a la población del norte del país para que puedan tomar acciones para que realmente acaten las medidas del gobierno decretadas desde el domingo pasado. También habló sobre el Consejo de Estado que estuvo reunido ayer. Él había anunciado ayer que a las 5 de la tarde se iba a reunir con las máximas autoridades de nuestro país, la titular de la Fiscalía de la Nación, el Defensor del Pueblo, entre otros ministros de Estado, para evaluar medidas, tomar nuevas decisiones. Dijo que entienden y hablaron en esta reunión sobre que el Congreso, el nuevo Congreso recién se está instalando y necesitan que algunas de las organizaciones dentro del Congreso ya estén establecidas, por lo que eso va a tomar algún tiempo. Entonces han quedado que mañana en el Consejo de Ministros, mañana miércoles, como todos los miércoles, van a ver en qué materias requieren como Ejecutivo que el Congreso les dé facultades legislativas para actuar con rapidez en temas específicos para enfrentar la enfermedad. Como es un nuevo Congreso y todavía no se han determinado distintas comisiones, lo que necesita precisamente es que determinar en qué materias necesitan que el Congreso le dé facultades legislativas para seguir avanzando y tomando decisiones y medidas para mitigar la propagación del coronavirus. También habló de que en esta reunión se le ha pedido a la Contraloría que haga precisamente un control del trabajo y las decisiones que se van a tomar en este periodo por parte del Ejecutivo. Agregó que obviamente se ha hablado en una larga conversación de casi 2 horas de distintos temas, se han tomado distintas decisiones, todos han coincidido que esto es una situación atípica, una situación especial, que requiere de medidas, de decisiones, y que finalmente estas serán transmitidas en las siguientes horas o en los siguientes días. Veremos cuáles finalmente han sido las decisiones de este Consejo de Estado. Luego se le hicieron las preguntas correspondientes de la prensa. Ojo, la prensa, hay que resaltar, no está yendo ahí para resguardar la salud de los colegas, sino que están enviando sus preguntas. Una fue al ministro de Educación, ¿no? Le hablaron de si realmente se van a retomar las clases el 30 de marzo, cuáles son las medidas que está tomándose desde el sector para evaluar, tomar clases a distancia. El ministro respondió, no dijo o aclaró si se van a retomar o no las clases el 30 de marzo, pero sí remarcó que la educación no debe parar y que los colegios privados ya están haciendo un plan de recuperación con sus alumnos a nivel desde sus casas, y lo que tienen que hacer los colegios privados es enviar estos planes de recuperación a las respectivas UGELes para
supervisen si estos planes están de acuerdo con la calidad y las oportunidades de aprendizaje y finalmente puedan seguir haciendo. Y con los públicos, como ya se había anunciado, ha lanzado la plataforma aprendoencasa.p y están lanzando en esta primera etapa, en esta primera fase, contenidos de aspectos socioemocionales y de ciudadanía que van a ayudar a poder llevar o sobrellevar esta emergencia en la que nos encontramos todos, ¿no? Desde los padres y los niños. Luego se hablaron de la capacidad en unidad de cuidados intensivos del país. En un primer momento ellos habían anunciado que el país en total tenía 240 camas de UCI para atender a la población en general. El ministro de Salud Zamora ha dicho que a estas se les agregan 276 camas de UCI más que van a ser destinadas para tratar a pacientes graves de COVID-19. Se están adquiriendo y se están recibiendo donaciones de ventiladores y respiradores y de equipos, y algunos ya se encuentran instalados. Además, anunció que a partir del miércoles el hospital de Ate abrirá sus puertas con 40 camas de UCI para pacientes que tengan coronavirus, exclusivamente para pacientes que tengan coronavirus y estén graves. Ese es un nuevo anuncio del gobierno. Este hospital de Ate, como ya lo había dicho el presidente Martín Vizcarra, solamente va a estar destinado para pacientes que tengan coronavirus y obviamente estas 40 camas de UCI para quienes estén graves y necesiten una unidad o estar en una unidad de cuidados intensivos. También se habló nuevamente de las pensiones de AFP. Si el gobierno está tomando acciones o medidas para salvaguardar las pensiones de la población en las AFP. Se recalcó que se están tomando una serie de medidas en todo aspecto que para que cuando pueda detenerse esta epidemia, esta pandemia, se pueda reactivar la economía. Y la ministra de Economía recalcó que nuevamente tenemos que mantener la calma, que estas inversiones son inversiones a largo plazo. E incluso en otras crisis, la rentabilidad de estas inversiones se había perdido hasta en 30%, había caído, y que cuando pasa la crisis estas se recuperan. Ella ha dicho que el gran mensaje es de calma alrededor de este tema, porque estos fondos finalmente van a recuperar su rentabilidad y además aconsejó a la población de no tomar decisiones en este momento de cambios de fondo, porque estas caídas se van a revertir. Y si lo hacen en este momento podría ser una pérdida real. Y además se dirigió a la población que está cerca a la jubilación, tiene fondos en AFP de 60 o 65 años, dijo que el dinero de estas personas en este rango de edad se pone en fondos que no varía mucho su rentabilidad, y así que hace un llamado entonces con esto a la calma. También se le preguntó al ministro de Salud sobre la compra, la adquisición de las pruebas rápidas que también se había anunciado. Algunos especialistas han dicho que esto es una equivocación, que estas pruebas rápidas solamente van a dar falsos negativos. El ministro de Salud Zamora dijo que se están tomando todas las medidas, que tenemos un alto grado de incertidumbre, estamos conociendo recién un virus que tiene 90 días en el planeta, y están aprendiendo y estamos tomando las mejores prácticas de otros países que se han enfrentado o se están enfrentando también a este virus, pero con antelación. Él habló que hay un equipo de especialistas que está trabajando en el sector salud y hace proyecciones sobre lo que pasaría si es que no se tomaran acciones, y una de ellas fue que se calculó que si no se tomaban acciones como la compra de pruebas y las acciones que ya ha dictado el gobierno, podríamos tener cerca de 4 millones de personas afectadas y contagiadas y 40.000 hospitalizaciones, lo cual sería terrible para nuestro sistema de salud. Recalcó que se van a seguir haciendo las pruebas moleculares, que son las que duran un poco más, para poder tener resultados mucho más confiables, pero que en caso este virus se propague con más fuerza en nuestro país, van a requerir de estas pruebas rápidas, ¿no? Es lo que ha dicho el ministro de Salud, y que también se pronunció sobre esta declaración que había hecho en otro medio de comunicación, donde justamente había dicho que tarde o temprano todos íbamos a terminar infectados del virus, y que esto había alarmado un poco a la población. Él aclaró que esto es una declaración sacada de un contexto en donde se hablaba de si
la población no acataba las medidas que está dictando el gobierno, si es que no poníamos de nuestra parte y si que el gobierno tampoco hacía nada en concreto, lo que podía pasar es que la gran parte de la población o todos terminemos infectados porque este es un virus altamente contagioso. Entonces hay que tomar con seriedad lo que está pasando en el país, acatar las medidas del gobierno porque la probabilidad de ser contagiados es muy alta, pero si todos estamos distanciados socialmente, si acatamos las medidas, si cumplimos con el aislamiento obligatorio, podremos evitar que este virus se propague rápidamente. Este ha sido un resumen también de lo que ha sido esta conferencia de prensa en el día 9 de cuarentena en nuestro país del presidente Martín Vizcarra, que desde el primer día está dando una conferencia diaria anunciando medidas, resolviendo cuestionantes y dando información y los datos actualizados oficiales de cómo aumentan o cómo están las cifras de contagiados en nuestro